De compañeros reciban un cordial saludo. Este día nos corresponde a mi compañero y a mí hablarles sobre lo que es el tema número 48, el cual trata sobre los enterovirus, dentro de ellos los poliovirus, coxsackiovirus y los hechovirus. Debemos de tener en cuenta que los enterovirus estos pertenecen a la familia Picornaviridae y vamos a hablar un poco sobre lo que es el virus de la poliomielitis, coxsackiovirus y hechovirus. También algunas enfermedades como la poliomielitis, la herpangina, la conjuntivitis hemorrágica aguda, entre otras. El nombre de esta familia Picornaviridae se refiere al pequeño tamaño de los virus que la conforman. De latín pico, este significa pequeño. Está compuesto por una cadena única de RNA en su genoma. Estos son virus desnudos, cuyo RNA está formado por una cadena única de RNA de polaridad positiva. Los miembros de esta familia son importantes patógenos tanto para el ser humano como para los animales. Esta familia incluye varios géneros, de 4 de los cuales infectan habitualmente a lo que es el hombre, y entre ellos se encuentran los enterovirus. Además de ellos existen otros 2 géneros que infectan también a los animales. El género de enterovirus, estos se clasifican en lo que son 2 especies, entre las cuales se encuentran lo que son los enterovirus C. Estos cuentan con lo que son 23 serotipos, entre los cuales encontramos a los 3 poliovirus, polio 1, polio 2 y polio 3. Vamos a comenzar hablando sobre lo que es la poliovirus. Tenemos lo que es una diapo que nos muestra más o menos cómo actúa la poliovirus. La enfermedad conocida como poliomielitis es producida por 3 tipos de virus. El número 1 es el que más ha provocado epidemias. Estos actúan solamente en el ser humano. Tales virus son adquiridos directamente del ambiente y por contaminación con heces infectadas. Afectan el sistema nervioso al deteriorar las raíces motoras de la médula espinal. El sistema nervioso se extiende desde lo que es el cerebro a lo largo de la médula espinal, en donde emergen 31 pares de nervios hacia las partes distintas del cuerpo. Podemos observar que nace en el cerebro y se extiende hacia lo que es el coxis por el interior de la columna vertebral, la cual la protege de posibles lesiones. Los nervios pasan por lo que son unos agujeros que están situados entre las vértebras, denominados agujeros de confusión. Estos se esparcen hacia el resto del cuerpo como raíces nerviosas espinales. Podemos observar lo que es la médula espinal, los nervios espinales, la vértebra, la sección de la médula espinal dentro de la columna vertebral. ¿Cómo se desarrolla? El virus ataca lo que es la mielina, que es la membrana que protege las neuronas del nervio, de forma tal que el nervio queda sin protección. Podemos observar la cubierta de mielina, el tubo neuronal, el cual recibe lo que son las señales químicas de otras neuronas y las transmite a su vez a otras neuronas mediante impulsos eléctricos. Al igual que un motor dañado, el nervio atrofiado no puede enviar lo que son impulsos eléctricos al músculo. Según el grado de deterioro, se produce lo que es una atrofia muscular, parálisis asimétrica y a veces total. En cuanto a la descripción del agente, vamos a decir que son virus ARN de la familia Picornaviridae, miembro del género Enteroviridae, que se diseminan por vía fecal oral, miden 20 a 30 nanómetros de diámetro, tienen simetría icosaédrica y carecen de envoltura, lo cual los hace resistentes a lo que es el éter, el cloroformo y el alcohol. Pueden permanecer visibles en agua de alcantarillado por varias semanas. Se inactivan rápidamente por lo que es la radiación ionizante de formol y fenol. El genoma ARN es de una hebra con alrededor de 7500 nucleótidos y tienen solamente un marco de lectura abierto, el cual codifica una gran poliproteína. Por neutralización se reconocen lo que son 3 serotipos. Está el serotipo 1, 2 y 3 de la polio. Todos estos causan lo que es una parálisis. El tipo 1 es el que se aísla con mayor frecuencia en los casos paralíticos y el tipo 2 con menor frecuencia. Respecto al tipo 2, que es el salvaje circulante desde octubre de 1999, no se ha detectado
ningún caso. También se han registrado lo que son casos raros de poliomielitis paralítica debido a brotes, los cuales son causados por poliovirus circulantes tipo 1, 2 y 3. Esto es más que todo de origen vacunal. La mayor parte de los casos secundarios a la vacuna son producidos por tipo 2 o tipo 3 generalmente. Los poliovirus, estos poseen lo que es un RNA con polaridad de mensajero, es decir, RNA puro, separado de las cubiertas de virión e introducido artificialmente en cultivos celulares. Es capaz de infectar y dar lugar a la formación de lo que son nuevos viriones, al cual se le denomina lo que es ácido nucleico infeccioso. Ok, en cuanto a la historia de la enfermedad, podemos decir que la poliomielitis es una palabra combinada de un origen griego, la cual polio significa gris y mielon, que significa médula espinal, de ahí se deriva lo que es la poliomielitis. Esta enfermedad fue reconocida en egipcio en los años 3700 a.C. y es clásica una imagen de una figura egipcia del año 1300 a.C. que muestra una extremidad atrofiada, lo que sugiere que la poliomielitis ha sido endémica por miles de años. En 1789 la primera descripción clínica se le atribuyó a Michael Underwood, el cual era un médico británico que en este año la denominó debilidades de las extremidades inferiores. En 1840 Jacob von Hayden era un ortopedista alemán, reconoció la poliomielitis como una identidad clínica. La diferenció de otras formas de parálisis flácida, parálisis espinal infantil. Posteriormente a esto, un médico sueco que se llamaba Carl Oskar Medin describió el carácter epidémico de las enfermedades y desde entonces se le conoció como la enfermedad de Hayden-Medin antes de ser definitivamente designada como poliomielitis. En 1894 se reconoció el primer brote epidémico de la enfermedad en los Estados Unidos. En 1907, el médico sueco Ivar Whitman fue el primero en señalar que el modo de transmisión de la poliomielitis era de persona a persona. En 1908, en Australia, Karl Landsteiner y Edwin Popper plantearon que la enfermedad podría deberse a un virus. En 1916 se dio una segunda y devastadora epidemia en los Estados Unidos. En 1931, Frank McFarlane Burnett y Dave Jim identificaron los tres tipos de virus polio 1, polio 2 y polio 3. John Enders, Thomas Weller y Frederick Robin lograron hacer crecer los virus polio en cultivos celulares, en el que fue un paso decisivo para el desarrollo de las vacunas en 1948. En 1955, Jonas Salk desarrolló la primera vacuna para la poliomielitis, una vacuna inactivada e inyectable. En 1961, Albert Sabin obtuvo una vacuna oral como un virus atenuado. A finales de 1961 se inició la vacuna masiva con vacuna oral. Entre 1969 y 1970 se desarrolló el último brote de la enfermedad a causa del virus polio 1. Entre 1970 y 1980, la poliomielitis era endémica en muchos países en vías de desarrollo. En 1988, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció en el año 2000 como el plazo final para la erradicación de la enfermedad. En 1990, la iniciativa de inmunización global alcanzó lo que era el 80% de la cobertura. En 1991, en Perú, el niño de 3 años, Luis Fermín Tenorio, presentó lo que era el último caso en la poliomielitis en las Américas. En 1993 se estableció lo que es una red global de los laboratorios con el propósito de garantizar un sistema de vigilancia de alta calidad técnica. En 1994, en América se logró que la Comisión Internacional de Certificación de Erradicación de la Poliomielitis declarara al continente libre de la enfermedad.
En el 2000 se observaron 719 casos de poliomielitis en el mundo, lo que constituyó un 99% de la reducción. En 2008 se registraron 1.606 casos globales, de los cuales 130 se notificaron en países no endémicos. Ok, con la descripción de la enfermedad, esta es una enfermedad infectocontagiosa de gravedades variables que puede afectar al sistema nervioso central ocasionalmente. También puede determinar lo que es una parálisis flácida y se le ha denominado además parálisis infantil o enfermedad de Hayden-Medin. Es una enfermedad vírica que casi siempre se reconoce por la aparición aguda de la parálisis flácida. La infección por el poliovirus se produce en lo que es el tubo digestivo, con una diseminación a lo que son los ganglios regionales y en una pequeña proporción de los casos al sistema nervioso central. Aparece lo que es la parálisis flácida en menos de un 1% de lo que son las infecciones del virus por la poliomielitis. Más del 90% de las infecciones son asintomáticas o causan solamente una fiebre inespecífica. Se reconoce lo que es un cuadro leve en 10% de las infecciones, con síntomas como fiebre, malestar general, cefalea, náuseas, vómito. Y si la enfermedad evoluciona a la forma aguda, puede aparecer lo que son dolores muscular intensos, rigidez del cuello y la espalda con parálisis flácida. La localización de la parálisis depende del sitio de destrucción de las células en lo que es la médula espinal o en el tallo encefálico. Los miembros inferiores, estos son afectados con mayor frecuencia que los superiores. La parálisis de lo que son los músculos, de la respiración o de lo que es la deglución puede ser mortal durante lo que es la convalecencia. Pueden haber cierta mejoría de la parálisis, pero si persiste por más de 60 días, esta es permanente. Tenemos lo que es la epidemiología. La vacuna ha cambiado notablemente la epidemiología de la enfermedad en los últimos 50 años. Sin embargo, aún es un problema de salud pública global, pues algunos países no han podido controlar esta enfermedad. La mayoría de los casos ocurre antes de los 5 años de edad durante las estaciones cálidas, húmedas y son subclínicas. Más del 90% de las infecciones por poliovirus son subclínicas, son más frecuentes en zonas de bajo nivel socioeconómico. La relación asintomática versus síntomas es de 200 a 1. En la polio 1 tenemos lo que son 100 a 1, la polio 2 de 200 a 1, la polio 3 de 1000 a 1. Y el virus polio 2, este no circula desde lo que es 1999. En los países en vías de desarrollo en los cuales los niños se infectan a edades tempranas, es menos frecuente que se asocie con parálisis. En los países con mejor higiene, es más probable que los niños mayores y los adultos sean seronegativos, se infecten y sufran parálisis. La adquisición de anticuerpos maternos, esto disminuye el riesgo de infecciones sintomáticos en lo que son los recién nacidos. Los niños pequeños son los eliminadores más frecuentes del enterovirus y en los brotes familiares suelen ser el caso inicial. Distribución. En 1991 se logró la erradicación de la poliomielitis en el continente americano y en 1994 se certificó que la región estaba libre de la circulación de poliovirus salvaje autóctono. Con la mejora de la inmunización y la iniciativa mundial para erradicar lo que era la poliomielitis, a finales de 2007 los poliovirus limitaban solo a 4 países que no habían logrado interrumpir la transmisión: Afganistán, la India, Nigeria y Pakistán. Los mayores riesgos de contraer la poliomielitis corresponden actualmente a Asia Meridional, un 70% de los casos en 2007, y las zonas occidentales y centrales de África, con un 30% de los casos en 2007. La poliomielitis sigue siendo predominantemente una enfermedad más que todo en los lactantes y los niños de corta edad.
El reservorio de esta enfermedad somos los seres humanos, con mayor frecuencia las personas con infecciones asintomáticas y en especial los niños. El periodo de incubación de esta enfermedad por lo común es de 7 a 10 días después de la exposición, con límites notificados desde 4 hasta posiblemente 35 días. Periodo de transmisibilidad, fundamentalmente por contagio de una persona a otra, en particular por lo que es la vía fecal-oral. El virus se detecta con mayor facilidad por un periodo más prolongado en las heces que en las secreciones faríngeas. En raras ocasiones se ha señalado a la leche, los alimentos y otros materiales contaminados con heces como el vehículo de transmisión. No se ha comprobado la diseminación por insectos. La transmisión es posible mientras se excrete el virus. Los individuos afectados son más infectantes durante los días que preceden y suceden a las apariciones de lo que son los síntomas. No se conoce con exactitud, pero el virus puede transmitirse durante todo el tiempo en que se excrete. El poliovirus es demostrable en las secreciones faríngeas desde 36 horas después de la exposición a las infecciones y en las heces 72 horas después, tanto en los casos sintomáticos como en los casos asintomáticos. Los grupos que rechazan inmunización, la población minutaria, los migrantes y otros niños no registrados, los nómadas, los refugiados, la población urbana pobre, estos corren el mayor riesgo, así como los habitantes de la zona que colindan con los países con endemicidas y las personas inaccesibles debido a la seguridad. Los traumatismos y las intervenciones quirúrgicas durante el periodo de incubación prodomos pueden desencadenar parálisis de la extremidad afectada. La patogenia. El hombre es el único huésped natural de los virus polio que pueden transmitirse por vía respiratoria, pero la vía de contagio principal es la fecal-oral. Su ciclo natural es habitualmente asintomático y corresponde a la multiplicación en el intestino y posterior excreción por las deposiciones por 2 a 3 semanas. Solo entre el 5% de los virus pasa a la sangre y puede alcanzar lo que es el sistema nervioso. Patológicamente los virus polio, estos afectan principalmente las segundas neuronas motoras y autonómicas. La necrosis neuronal se acompaña de lo que es un infiltrado inflamatorio de polimorfo, nucleares y linfocitos y macrófagos. Cuadro clínico. La clínica de la infección por enterovirus es heterogénea y puede producir desde infecciones asintomáticas hasta cuadros clínicos paralíticos graves, además de meningitis, encefalitis, exantemas, enfermedades cardíacas, conjuntivitis, enfermedad de la mano, pie, boca, síndromes febriles inespecíficos, pleurodinina, diabetes, infecciones respiratorias, herpangina, entre otros. Tenemos lo que son algunas derivadas, la poliomielitis menor, poliomielitis mayor, poliomielitis no paralítica y la paralítica. La poliomielitis menor es una enfermedad leve caracterizada por fiebre, cefalea, anorexia, compromiso moderado del estado general y dolor abdominal o diarrea leve. La poliomielitis mayor, esta forma, puede seguir inmediatamente a la forma menor o presentarse luego de una aparente recuperación. Se observan síntomas de compromiso meningio y fiebre. La poliomielitis no paralítica, la mayoría de los casos se recupera en 7 a 10 días. La poliomielitis paralítica, la presentación es de menos frecuente, es la enfermedad paralítica en realidad. La minoría de los casos desarrolla parálisis en un 0.5% a un 1%, que se expresa en diversas formas clínicas. La poliomielitis espinal, esta es una consecutiva a compromiso parcelar de los segmentos cervical y lumbar de la médula espinal, con parálisis asimétrica de las extremidades. La poliomielitis de forma respiratoria se observa parálisis muscular respiratoria. El compromiso puede ser ascendente o descendente. La poliomielitis vulvar, esta ocurría con mayor frecuencia en los periodos epidémicos. Determina lo que es la mayor letalidad por compromiso de los centros respiratorios y cardíacos.
Parálisis respiratorio bulboespinal combinada. Esta es una forma grave con síntomas combinados. La poliomielitis la polioencefalitis. Estos son casos excepcionales con clínica de encefalitis viral y alta letalidad. La poliomielitis vacunal. Esta se estima que el riesgo de desarrollar poliomielitis después de recibir lo que es la vacuna es de un caso por cada 2.5 millones de dosis. El síndrome postpolio consiste en la reparación de debilidad, fatiga, fasciculación y dolor con un aumento de la atrofia del grupo muscular que sufrió la enfermedad paralítica inicial de 20 a 40. Diagnóstico de laboratorio. Se puede establecer en términos clínicos en los periodos epidémicos y confirmar mediante el aislamiento del virus polio. Los virus polios, estos se detectan por los efectos citopáticos en cultivos celulares y por la posterior identificación por neutralización con un antisoro específico. Se ha desarrollado una reacción de polimerasa en cadena de transcripción reversa, RT-PCR, para diferenciar poliovirus de los otros enterovirus. Se pueden aislar de secreción faríngea en los primeros días de la enfermedad, de deposiciones, esto va a variar de semana después del inicio de la enfermedad y también de la orina. Tenemos lo que es el diagnóstico diferencial. La poliomielitis no paralítica es indistinguible de otros cuadros que determinan meningitis aséptica. La poliomielitis paralítica puede ser confundida con lo que es la polineuritis aguda, especialmente con el síndrome de Guillain-Barré, con otras formas de parálisis provocadas por enterovirus, especialmente las monoparesías, con miastenia gravis y con otras formas de parálisis flácida. El síndrome postpolio o atrofia muscular progresiva postpolio, AMPP, es una debilidad muscular progresiva, la cual se manifiesta de 15 a 40 años después de la enfermedad aguda, con una pérdida gradual de lo que es la capacidad funcional, aumento de la parálisis flácida y una atrofia muscular. El tratamiento. Tenemos como tratamiento lo que es el pleconaril, el cual es una droga potencialmente valiosa para el tratamiento de enfermedades producidas por enterovirus. Su mecanismo de acción es la inhibición de la replicación viral, ya que este bloquea lo que es el receptor celular, impidiendo lo que es la unión del virus a la célula del hospedador, evitando la transmisión de viriones infectivos. En la fase aguda de la poliomielitis paralítica es indispensable hospitalizar a los pacientes. El reposo estricto en cama durante los primeros días de la enfermedad disminuye lo que es la tasa de parálisis. Han de adoptarse posiciones cómodas pero alternadas en una cama para enfermos de poliomielitis, como un colchón firme, respaldo para los pies, cojines o rollos de esponja, aulados, sacos de arena, cabestrillos ligeros. La vacuna polio oral es inmunogénica, pero tiene respuestas diferentes según el grado de desarrollo en los países. Luego de 3 dosis tiene una seroconversión del 97% para virus polio 1 y del 1% para los virus polio 2 y 3 en los países desarrollados. Por su parte, en los países en desarrollo los niveles son del 70% para virus polio 1 y polio 3 y del 90% para virus polio 2, por lo que es necesario emplear múltiples dosis para alcanzar porcentajes superiores al 90%. Dentro de las complicaciones, quizás se presenten infecciones del aparato urinario, atelectasia, neumonía, miocarditis, de ilion paralítico, dilatación gástrica y edema pulmonar. La insuficiencia respiratoria puede ser por lo que es el parálisis de los músculos respiratorios, obstrucción de las vías respiratorias por afectación de los núcleos de pares craneales o lesiones del centro respiratorio. El pronóstico. En el periodo febril tal vez se presenta parálisis o quizá un avance. Es más probable que remita la debilidad leve de lo que son los músculos pequeños que la debilidad grave
de los músculos grandes. La poliomielitis vulvar, esta conlleva a una tasa de mortalidad incluso un 50%. Las secuelas a lo largo plazo incluyen dolor, debilidad, fatiga y obesidad. A veces estos factores empeoran con la edad y la presencia de otras enfermedades. Prevención y control. La estrategia de control y erradicación está basada en identificar las zonas críticas, aislando lo que es el virus polio salvaje de los casos de parálisis flácida aguda, mantener una alta cobertura de vacunación programativa, implementar campañas de vacunación masiva, programar campañas de vacunación de casa, en casa, zonas de alto riesgo, mejorar lo que es la vigilancia epidemiológica con definición precisa de los casos sospechosos, potenciar el diagnóstico de laboratorio de los casos de parálisis flácida aguda y el apoyo de lo que son los médicos generales y especialistas en el diagnóstico y seguimiento de los casos sujetos a la vigilancia. Prevención y control. En El Salvador estuvo una campaña. Las autoridades del Ministerio de Salud, MinSal, con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el IS, lanzaron la campaña de vacunación Ponte al Día, la cual se realizó del 1 de noviembre al 1 de diciembre de 2019. La campaña tuvo por objetivo iniciar y completar esquemas de vacunación en toda la población, con énfasis en niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, adultos mayores. La campaña es una estrategia importante para fortalecer el programa regular de vacunación, ya que permite intensificar las intervenciones con la participación del equipo multidisciplinario de salud. Ok, esta ha sido toda mi participación. Mi compañero les va a hablar sobre las siguientes enfermedades. Gracias. Hola a todos, soy Felipe Dubán Quintero Rivera y me tocará hablarles un poco acerca de lo que son los coxsackiovirus y también de los hechovirus. E iniciaremos hablando de qué son los coxsackiovirus. Los coxsackiovirus es un subgrupo importante de enterovirus. Estos se clasifican en dos grupos, en un grupo A y en un grupo B, los cuales tienen diferentes potenciales patógenos en lo que son los ratones. En la actualidad se les clasifica dentro de los grupos A, B y C de los enterovirus. Estos producen diversas enfermedades en el ser humano, entre ellas meningitis aséptica y enfermedades febriles respiratorias e indiferenciadas. La herpangina, o también llamada faringitis vesicular, el exantema viral de manos, pies y boca y la conjuntivitis hemorrágica aguda son causados por determinados serotipos de coxsackiovirus del grupo A. Sin embargo, la pleurodinia, mialgias epidérmicas, la miocarditis, la pericarditis, la enfermedad generalizada grave de los lactantes son causadas por los coxsackiovirus del grupo B. Un dato importante que creo que hay que saber en cuenta es que los coxsackiovirus tienden a ser más patógenos que los virus o hechovirus. Un dato también importante que hay que mencionar es que los coxsackiovirus son muy infecciosos en ratones recién nacidos, en contraste con la mayor parte de los demás enterovirus humanos. Continuamos hablando acerca de lo que es la descripción de la enfermedad. Hablaremos de la herpangina. La faringitis vesicular es una enfermedad vírica aguda de curso limitado, caracterizada por comienzo repentino, fiebre, dolor de garganta y pequeñas lesiones faringias circunscritas que pueden llegar a medir de 1 a 2 milímetros, papulovesiculosas y grisáceas sobre una base eritematosa, que gradualmente se transforma en úlceras un poco mayores. Estas lesiones suelen localizarse en los pilares amigdalinos anteriores, el paladar blando, la úvula y las amígdalas, y pueden persistir entre 4 y 6 días después del comienzo del cuadro clínico. No se han notificado casos mortales, sin embargo, una serie del 5% de los casos presentaron convulsiones febriles. Continuamos hablando un poco de lo que son la conjuntivitis hemorrágica aguda.
Los pacientes con conjuntivitis hemorrágica aguda presentan dolor ocular intenso de comienzo agudo, una visión borrosa, una fotofobia y secreción ocular acuosa. La exploración revela edema, quimosis y hemorragia subconjuntival y a menudo pone de manifiesto queratitis puntiforme y también la presencia de folículos conjuntivales. Es frecuente la adenopatía preauricular. Se han relacionado epidemias y brotes de diseminación nosocomial con enterovirus 70 y virus Coxsackie A24. Un 20% de los pacientes manifiestan síntomas generales como cefalea y fiebre. Y la recuperación suele ser compleja en el plazo de 10 días. El comienzo repentino y la duración breve, vamos a mencionar, del proceso ayudan a distinguir la conjuntivitis hemorrágica aguda de otras infecciones oculares, como las ocasionadas por adenovirus y clamidia. Con respecto a la epidemiología, los virus del grupo Coxsackie se han detectado en todo el mundo. Los tipos más frecuentes de coxsackiovirus aislados en todo el mundo durante un periodo de 8 años, entre los años de 1967 y 1974, fueron los tipos A9, B2, AB5. En Estados Unidos, por ejemplo, en 1970 a 2005, la detección de coxsackiovirus más frecuente fueron los tipos A9, B2 y B. Sin embargo, los coxsackiovirus se aíslan con mucha más frecuencia en el verano y a principios del otoño. Los niños desarrollan anticuerpos en el verano, lo que indica infección por coxsackiovirus durante este periodo. Estos niños tienen tasas de incidencia mucho más altas de enfermedades leves, graves o agudas, febriles durante lo que es el verano, que los niños que no desarrollan anticuerpos contra coxsackiovirus. Distribución. Es probable que la faringitis vesicular o herpangina tenga una distribución mundial, tanto en las formas esporádicas como epidemias. La mayor incidencia se observa en el verano y comienzos del otoño. Ataca principalmente a los niños menores de 10 años, pero no es raro que afecte a los adultos, en especial a los adultos jóvenes. Entonces, pueden presentarse brotes aislados de faringitis linfonodular aguda, sobre todo en los niños, durante el verano y comienzos del otoño. Estas enfermedades suelen presentarse en brotes afectan a grupos de niños, por ejemplo en guarderías, en jardines infantiles, donde se da mayor aglomeración. Con respecto al reservorio, vamos a decir que el reservorio en sí es el ser humano y que el periodo de incubación varía entre 3 a 5 días en el caso de la herpangina. Con respecto al periodo de transmisibilidad, durante la fase aguda y tal vez por más tiempo, ya que los virus persisten en las heces por varias semanas. Y hablando de susceptibilidad, la susceptibilidad a la infección es universal. Probablemente se adquiera inmunidad contra el virus causal específico después de contraer una infección clínica o sintomática y se va a desconocer su duración, ya que puede producirse un segundo ataque por virus Coxsackie del grupo A de un tipo serológico diferente. Con respecto a su patogenia, se ha aislado el virus de la sangre en las primeras etapas de la infección natural en lo que son los seres humanos. El virus también se encuentra en lo que es la faringe durante algunos días, en las primeras fases de la infección y en las heces hasta por 5 a 6 semanas. El cuadro clínico. La primera de la infección por enterovirus es heterogénea y puede producir desde infecciones asintomáticas hasta cuadros paralíticos graves. Además, vamos a decir que produce meningitis, pleurodinia, diabetes, infecciones respiratorias y herpangina. Sin embargo, la gran mayoría de las infecciones por estos virus son asintomáticos. La conjuntivitis hemorrágica aguda es causada por una variedad del virus Coxsackie A24 o por el EB70. Con respecto al diagnóstico de laboratorio, aislamiento de los virus.
El virus se puede aislar de lavados faríngeos durante los primeros días de la enfermedad, así como también de las heces durante las primeras semanas. Sin embargo, en las infecciones por Coxsackie-virus A21 se encuentra la máxima cantidad de virus en las secreciones nasales. En los casos de meningitis aséptica se han aislado cepas del líquido cefalorraquídeo y también del tubo digestivo. Con respecto a lo que es la detección del ácido nucleico, los métodos para la detección directa de estos virus, enterovirus, proporcionan un análisis rápido susceptible que son útiles para muestras clínicas. Las pruebas de PCR con transcriptasa, estas nos van a proporcionar datos muy importantes, ya que son ampliamente reactivas y son más específicas. Con respecto a los estudios serológicos, los anticuerpos neutralizantes, estos lo que van a hacer es aparecer o aparentar lo que es una duración en el curso de la infección y tienden a ser específicos para lo que es el virus infectante y persisten durante años. También se pueden detectar anticuerpos séricos y tisulares mediante la técnica de inmunofluorescente. Ya hablando un poco acerca de lo que es el diagnóstico diferencial, vamos a decir que la amigdalitis bacteriana es producida por estreptococo. Y con respecto al tratamiento, según OPS, no existe un tratamiento más que las medidas necesarias para no recibir una reinfección. Las complicaciones. Los coxsackiovirus del grupo A ocasionan principalmente un efecto inflamatorio y necrótico generalizado en los músculos esqueléticos. Sin embargo, una inoculación similar se da con los coxsackiovirus del grupo B, que estos van a ocasionar encefalitis, que va a producir una espasticidad y a veces convulsiones. Sin embargo, hay otros enterovirus que rara vez tienen un efecto adverso sobre los ratones, a menos que primero se utilicen procedimientos especiales de adaptación. Vamos a hablar de lo que es el pronóstico. Los síntomas de la herpes angina suelen mejorar en unos 10 días o menos sin necesidad de un tratamiento específico. Y es que la verdad hay que considerar todos esos aspectos de cuidados necesarios. La prevención y el control. Para el control en la actualidad no se dispone de vacunas o antivirales para la prevención o el tratamiento de estas enfermedades, ya que causadas, por coxsackiovirus, sino que se debe tratar en sí. Medidas preventivas. Cuando sea posible limitar el contacto entre persona a persona para así disminuir un poco lo que es el riesgo y llevar las medidas higiénicas en lo que es el hogar. Vamos a hablar también un poco acerca de lo que es el control del paciente, de los contactos y del ambiente en el que éste está inmediato. Creo que lo más importante en esta ocasión es el aislamiento, que esto puede evitar en sí la propagación de la enfermedad. La diseminación concurrente. En las secreciones de la nariz y la garganta deben desecharse aquellos papeles o pañuelos que se utilizan para limpiar las secreciones. Y con respecto a la cuarentena, considero que no es recurrente, pero que es un poco necesaria. La inmunización de los contactos, esto tampoco no es correspondiente. Sin embargo, hay que tener en cuenta la investigación de los contactos y de las fuentes de infección. Estas van a carecer de utilidad práctica, excepto para detectar otros casos en grupos de niños de edad preescolar. Continuaremos hablando acerca de lo que son los hechovirus. Con respecto a la descripción de la gente, vamos a decir que los virus hechos son enterovirus que producen varios síndromes clínicos, en particular en lo que son niños, ya que son los más vulnerables. Las infecciones es más frecuente durante el verano, ya que la mayor parte de la población está expuesta a lo que es la contaminación en sí, entre otros factores que son bastante contaminantes o que contienen el agente de este virus.
Entre los casos informados, la muerte se produce solamente en el 3% de los infectados. Sin embargo, los varones menores de 20 años de edad se infectan con más frecuencia, ya que son más vulnerables que otras personas. Se han demostrado la existencia de más de 30 serotipos, pero los más frecuentes de enfermedades vamos a mencionar que son los tipos 6, 9, 11 y 30. La mayor parte va a producir lo que es meningitis aséptica, que puede vincularse con exantema similar a lo que es el de la enfermedad de la rubiola. Con respecto a la descripción del agente, pero haciendo mención de la meningitis vírica, vamos a decir que hay varios virus que pueden ocasionar signos meningios, pero sin embargo la mitad de los casos, por lo menos, no tienen una causa evidente. Sin embargo, en los periodos epidémicos, la parotiditis puede ocasionar más del 25% de lo que son los casos, con una causa conocida en poblaciones no inmunizadas. En Estados Unidos, por ejemplo, los enterovirus o picarnovirus, estos van a producir casi todos los casos de origen conocido, seguidos por lo que son los virus Coxsackiae, que son los que mencionábamos anteriormente. La descripción de la enfermedad. Para entender en sí en qué consiste, lo primero que hay que tener en cuenta son los síntomas que producía. Por ejemplo, además de la meningitis, otras enfermedades causadas por lo que son los hechos van desde lo que son las infecciones frecuentes de la vía respiratoria, que en niños lo que va a producir es una bronquitis y diarrea epidémica, hasta miocarditis. También va a producir un síndrome obstructivo hemorrágico acompañado de queratoconjuntivitis, hepatitis grave con coagulopatía, lo que es vasculitis, leucocitoclástica y en casos tanto neonatales como en los adultos encefalitis y septicemia, neumonitis intersticial, entre otros. La meningitis vírica. Esta se va a caracterizar por un cuadro febril de comienzo repentino con signos y síntomas de afección meningia. Y es que en el líquido cefalorraquídeo se van a observar lo que son los pleocitosis, por lo regular por mononucleares y a veces por polimorfonucleares en las etapas incipientes. Te va a dar también un aumento de lo que son las proteínas con concentración de glucosa normal, es decir, que no va a haber modificación de esta, y ausencia de bacterias, ya que no hay una infección en sí en el sistema nervioso. Sin embargo, el cuadro agudo rara vez dura más de 10 días, ya que los síntomas pues pasan de inmediato. La epidemiología en sí. Esta se presenta en todas partes del mundo, ya que es mundial. Es más probable que se detecta en los pequeños que en los ancianos, ya que son, como les decía, los más vulnerables. En las zonas templadas, las infecciones ocurren principalmente durante el verano y lo que es el otoño, es decir, en los meses más calurosos y en los meses como que más templados. Y tienen una prevalencia casi 5 veces mayor en los niños de familias de bajos ingresos que en los que viven en circunstancias más favorables. Y es que esto se trata más que todo del cuidado personal que los padres le dan a sus hijos, como por ejemplo la educación de lavado de manos, el cuidado de su atención en salud, y entre otras cosas. Y es que los que viven en circunstancias menos favorables, estos van a tener mayor contagio. Sin embargo, al igual que con todos los enterovirus, la diseminación de diferentes serotipos, estas pueden ocurrir en oleadas y diseminarse ampliamente. Al parecer hay un grupo central de enterovirus que estos constantemente circulantes van a determinar la mayor parte de lo que es la morbilidad. Bien, hablando de la distribución en sí del virus, vamos a mencionar que, como les decía, es mundial, en forma de epidemias y en casos esporádicos, es decir, casos repentinos o casos infrecuentes o poco frecuentes. Se desconoce su incidencia real, la verdad. Los aumentos estacionales a fines del verano y comienzos del otoño se deben principalmente a arbovirus y enterovirus, ya que son los que se dan más frecuentemente en estos meses.
en tanto que los brotes de finales del invierno pueden deberse sobre todo a lo que son los virus de la parotiditis, que es la que se da en este momento o en este periodo del año. Hablando de lo que es el reservorio, el modo de transmisión, el periodo de incubación, el periodo de transmisibilidad y la susceptibilidad, estos pues van a variar según el agente infeccioso o el agente específico. El cuadro clínico creo que es bien importante mencionarlo, ya que se da un cuadro febril de comienzo repentino con síntomas y signos de afección meningia. Estos son bien característicos. También se puede observar lo que es la pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo, ya que no se observaba lo que era elevación de glucosa, pero sí se va a observar lo que es la pleocitosis, ya que por lo regular los mononucleares, a veces también por los polos morfonucleares en las etapas incipientes. Y también vamos, como les decía, a ver un aumento de proteína con concentración de glucosa normal y ausencia de bacterias, eso sin duda, ya que el sistema nervioso en este momento se va a encontrar estéril. El cuadro agudo rara vez dura más de 10 días. Pueden aparecer parestesias transitorias, sin embargo, también se van a dar manifestaciones encefálicas. Lo que es la parálisis, estas sí son raras, o sea, ocasionalmente se dan. Y con respecto al diagnóstico de laboratorio, este sí es imposible en un caso individual diagnosticar una infección por virus, de hecho, ya que basándose en los datos clínicos, pero sin embargo en las siguientes situaciones epidémicas se deben tomar en cuenta lo que son los hechos. Por ejemplo, en los hechovirus vamos a ver lo que son los brotes de meningitis aséptica en el verano, es decir, que para identificarlo más que todo nos vamos a dar cuenta que se producen etapas de verano y otoño. Por ejemplo, las epidemias en verano, sobre todo en niños pequeños de una enfermedad febril como lo que es el exantema. Y vamos a hablar un poco acerca del diagnóstico diferencial. Y es que este diagnóstico diferencial se realiza principalmente con otras infecciones del sistema nervioso central, como por ejemplo encefalitis autoinmune u otras encefalopatías, para lo que es el diagnóstico en sí. Con respecto al tratamiento, no se dispone de antivirales o vacunas, a excepción de las vacunas contra lo que es la poliomielitis, que esa sí se explicó anteriormente mi compañera y considero que pues, fue importante hablarlo. Si hablamos de complicaciones, vamos a mencionar lo que son los dolores de cabeza intensos, cefalea intensa, con daño cerebral, ya que puede causar lo que son hemorragias. Con respecto al pronóstico, es variable en función del área afectada. Estos suelen tener recuperación completa, aunque durante algunas semanas tras el proceso pueden presentar síntomas como por ejemplo fatiga, irritabilidad, descenso de la capacidad de concentración, es decir, hay un poco de pérdida de memoria y lo que es incoordinación, es decir, que mi mano derecha no está de acuerdo con la izquierda, o a veces nos perdemos de cierto modo en las actividades que estamos realizando. La prevención y control. Lo principal que hay que hacer o lo que se recomienda para los niños pequeños es evitar el contacto entre ellos mismos, es decir, hay que tratar de darles un poco de aislamiento a los niños durante más o menos 9 o 10 días, que es lo que va a durar el periodo de la enfermedad, que muestra la enfermedad febril aguda, ¿verdad? Para finalizar, hablaremos un poco acerca de lo que es el esquema nacional de vacunación en El Salvador, año 2021, desde lo que es el recién nacido hasta personas de la tercera edad. La primera vacuna que se debe aplicar a un recién nacido es la BCG, ya que esta lo que va a hacer es prevenir las formas graves de lo que es la tuberculosis, y luego vamos a aplicar la HB, que es la hepatitis B, en las primeras 12 horas del recién nacido, y esto es para crear una inmunización para que el virus pues no pueda afectar al recién nacido. Luego tenemos de los 2, 4 y 6 meses de edad. La primera que se va a aplicar en estas etapas es la pentavalente,
que esta pues se coloca en 3 dosis, una a los 2 meses, la otra a los 4 meses y la otra a los 6 meses. Y lo que va a incluirnos esta vacuna es difteria, tosferina, tétanos, Haemophilus, influenza tipo B y hepatitis B. Luego vamos a tener lo que es la poliomielitis. Esta de igual forma se aplica en dosis a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses. Luego tenemos que son los rotavirus, y estos sí se aplican en 2 dosis, una dosis a los 2 meses y la otra pues a los 4 meses. Luego tenemos los neumococos conjugados, que esto lo que van a contener es meningitis, neumonía y otitis media. Con respecto a los niños ya de 1 año o 12 meses en adelante, la primera dosis que se va a aplicar es la triple viral y también lo que es del tipo SPR, que es lo que va a contener sarampión, paperas y rubiola. Esto es lo que va a prevenir que el niño se infecte de cierto modo. Y también se aplica la primera dosis de refuerzo de neumococo conjugado, como anteriormente les decía, contiene meningitis, neumonía y otitis media. Luego tenemos lo que son los niños de 15 a 18 meses, que en este caso se va a aplicar el primer refuerzo de pentavalente y también vamos a aplicar la polio oral, que va a contener lo que es el virus de la poliomielitis. Y luego vamos a tener lo que son la segunda dosis de triple viral del tipo SPR. Y a los 4 años creo que lo más importante es mencionar que vamos a aplicar la de PT, que es difteria, tosferina y tétano, como segundo refuerzo. Y también igual la polio oral, vamos a aplicarla a los 4 años de edad del niño. Luego, con respecto a los 9 años, un dato muy importante es que se aplica la vacuna contra el virus del papiloma humano, ya que este puede causar lo que es un cáncer cervical si no se aplica en niñas de 9 años. Por eso dice que la dosis inicial es a los 9 años y la segunda dosis se aplica 6 meses después de la primera. Con respecto a adolescentes, adultos y adultos mayores, creo que lo que vamos a mencionar acá es la TD, que es el tétano y difteria, que lo que nos va a producir es una inmunización en sí de jóvenes adultos y adultos mayores. Y todas estas personas deberán recibir una dosis cada 10 años a partir de los 10 años de edad. Para la neumococo, todas las personas adultas mayores de 60 años con factores de riesgo deben recibir una dosis de neumococo para prevenir pues dicha enfermedad. Aquí hay que tener mucho cuidado con respecto a lo que son las mujeres embarazadas, ¿verdad? Pero la primera que se va a aplicar en este caso para mujeres embarazadas es la TD, que es el tétano difteria, ya que todas las mujeres embarazadas con esquema completo de vacunación hay que aplicar una dosis de TD a partir de las 16 semanas de la gestación, es decir, a partir de más o menos 3 meses o 4 meses de embarazo. Luego vamos a tener la TDPA, que es el tétano, difteria, tosferina y acelular R, que es aplicar una dosis en cada embarazada a partir de los 20 semanas de gestación. Y luego pues proseguimos aplicando lo que es la influenza y en el hemisferio sur. En su primer control de embarazo, no importando la edad, debe de aplicarse en cuestión de la gestación. Y luego tenemos ya por último lo que son grupos de riesgo y personas con enfermedades crónicas. En este caso vamos a tener ya personas con insuficiencia renal, entre otras, ya personas con problemas cardíacos, etcétera. Hay que aplicar una TD, que es el tétano y difteria, y también aplicar la HB, que es la hepatitis B. Que hay que aplicar también lo que es la influenza con respecto al hemisferio sur, y los niños de 6 meses y 59 meses de igual forma aplicarlo, y a personas mayores de 60 años.
y luego también debemos de aplicar lo que son la vacuna de neumococo conjugado a partir de 2 años en adelante. Con respecto a este esquema, creo que lo más importante, como les decía, era tener ese cuidado de vacunación para luego pues proseguir con nuestra vida y nuestra salud, ya que en El Salvador tal vez no contemos con todos los parámetros necesarios de salud, pero es muy importante mencionar que tenemos un buen esquema de vacunación comparado a algunos países de Latinoamérica o países africanos que pues no gozan de estos beneficios. Y esto ha sido todo. Gracias por ver el video hasta el final y muchas gracias, licenciado y compañeros que pues nos vieron. Feliz día a todos.